¿Sabías que el destino de Edipo estaba sellado en el momento en que nació? Una terrible profecía predijo que mataría a su propio padre y se casaría con su madre, y lo peor de todo, él intentó escapar de todo eso. Pero a pesar de sus esfuerzos por cambiar el curso de su vida, Edipo no pudo escapar de lo que estaba destinado a suceder. En este video, te llevaremos a un épico viaje de errores, misterios y tragedias que marcaron la vida de una de las figuras más famosas de la mitología griega. ¿Cómo cumplió su destino sin saberlo? ¿Qué fue lo que realmente sucedió que llevó su vida por este camino? Prepárate para descubrir los secretos de esta fascinante historia. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver te sorprenderá. Vamos a sumergirnos en el enigma de Edipo y entender cómo el destino no perdona. Así que si crees que estás listo para ver esta historia de una forma en la que nunca la has visto antes, sigue mirando. En la cima del monte Parnaso, rodeado por valles y bosques sagrados, se encontraba el oráculo de Delfos, uno de los lugares más misteriosos y respetados de la antigua Grecia. Dentro del gran templo dedicado a Apolo, una mujer conocida como Pitia tenía el don de ver el futuro. Ella se sentaba sobre un trípode de bronce, alto sobre una grieta en la tierra, de la cual ascendían extraños vapores. Se decía que estos eran los restos de la antigua serpiente Pitón, derrotada por el propio Apolo. Cuando Pitia inhalaba el aire mágico, sus ojos se volvían hacia atrás, su cuerpo temblaba y su voz se distorsionaba mientras traía mensajes del dios de la profecía. Reyes, generales e incluso simples campesinos viajaban durante semanas para escuchar sus palabras. Algunos venían en busca de esperanza, otros temían sus respuestas. Pero una cosa era cierta: nadie salía de allí de la misma manera que entró. El destino de imperios enteros ya había sido determinado allí. Y ahora, un rey de Tebas se acercaba, sin saber que su pregunta cambiaría para siempre la historia de su familia y de toda la ciudad. En Tebas, el rey Layo y la reina Yocasta finalmente tenían una razón para celebrar. Después de años de intentos, Yocasta había dado a luz a un hijo. El nacimiento del príncipe trajo alegría al palacio y los dioses parecían bendecir la ciudad. El pueblo celebraba, los sacerdotes hacían ofrendas y los músicos llenaban las calles con canciones de esperanza. Pero Layo no podía alegrarse por completo. Había algo en su pasado que lo atormentaba. Muchos años antes se le había advertido sobre una terrible profecía, una advertencia sombría que si alguna vez tenía un hijo, ese niño crecería para matarlo y casarse con Yocasta, su propia madre. El rey intentó ignorar el miedo, pero al mirar al pequeño bebé en sus brazos, la duda creció dentro de él. ¿Y si la profecía era cierta? ¿Y si, en lugar de asegurar la continuación de su linaje, este niño era el instrumento de su ruina? Layo sabía que necesitaba respuestas. Entonces tomó una decisión. Iría a Delfos y consultaría al oráculo. Esperaba que Apolo le diera algo de consuelo, alguna palabra reconfortante. Pero lo que escuchó de Pitia le heló la sangre. El destino ya está sellado, Layo. Tu propio hijo será tu asesino y el esposo de tu esposa. Nada puede cambiar eso. Era como si los dioses hubieran escrito el final antes de que la historia siquiera comenzara. El rey regresó a Tebas con el corazón pesado. Miró a Yocasta y al bebé durmiendo en su cuna y supo que tenía una terrible decisión por delante. Nunca permitiría que esa profecía se hiciera realidad. La profecía resonaba en la mente de Layo como un trueno incesante. Sabía que si no actuaba de inmediato, el destino seguiría su curso implacable. No podía permitir que su propio hijo se convirtiera en su asesino y, lo que era peor, se casara con Yocasta. No importaba cuánto dudara su corazón, creía que debía actuar. En la oscuridad de sus aposentos llamó a un sirviente de confianza. Con una voz fría y decidida ordenó: «Lleva al niño y llévalo lejos. No puede vivir». Los ojos del hombre se abrieron, sorprendido por la orden. Era común que los reyes tomaran decisiones difíciles, pero ¿eliminar a su propio hijo recién nacido? Esto era brutal incluso para los estándares de la época. «Su Majestad, ¿realmente es necesario algo tan extremo?», se atrevió a preguntar el sirviente. «No hay otra opción», rugió Layo. «Si este bebé vive, traerá deshonra sobre mí, sobre Yocasta y sobre toda Tebas». Yocasta, que había estado escuchando desde el otro lado de la cortina de lino, sintió que su corazón se apretaba. Entró en la habitación con lágrimas en los ojos, sosteniendo al bebé suavemente. «Layo, por favor, es nuestro hijo. Hay otras soluciones. Podemos enviarlo a otro reino, dárselo a una familia lejana, pero no mates a nuestro bebé». Pero Layo no cedió. La profecía hablaba demasiado alto. Agarró a Yocasta por los hombros y con una mirada grave susurró:
Si dejamos que este niño viva, yo estaré muerto. Y tú te casarás con él. ¿Es eso lo que quieres? Las palabras la golpearon como una cuchilla. Miró al niño tan pequeño e indefenso y luego a Layo, cuya expresión se había endurecido por el miedo. Parecía que el destino ya había decidido por ellos. Con lágrimas corriendo por su rostro, Yocasta no dijo nada más. Solo sostuvo al bebé contra su pecho una última vez antes de entregárselo al sirviente, quien se marcharía para cumplir la cruel orden del rey. Bajo el manto frío de la noche, el sirviente salió de las puertas de Tebas con el bebé en sus brazos. Viajó por colinas y valles, cruzando caminos desiertos hasta encontrar un lugar apartado lo suficientemente lejos como para cumplir la orden del rey. Pero al mirar al niño, algo dentro de él se rompió. El niño era tan pequeño, tan frágil. ¿Cómo podría quitarle la vida? Ya había seguido órdenes difíciles antes, pero esta parecía demasiado cruel. Aún así, temía desafiar a Layo. Así que en lugar de matar al bebé, decidió encontrar una manera de dejarlo a merced del destino. Tomó una cuerda y ató los tobillos del niño, apretándolos firmemente hasta que la piel quedó marcada. Luego colgó al niño de una rama de árbol, lo suficientemente alto como para mantenerlo alejado de los animales, pero vulnerable a los elementos. Si los dioses querían que muriera, que lo hicieran ellos mismos. El viento aullaba a través de las montañas y la noche parecía más oscura que nunca. El sirviente echó una última mirada al niño. Murmuró una oración en silencio antes de irse, sin mirar atrás, pero el destino ya había tomado su decisión. Unas horas más tarde, un grupo de pastores que deambulaban por la zona escuchó un débil llanto proveniente de los árboles. Curiosos se acercaron y, para su asombro, encontraron al bebé colgado allí, con los tobillos hinchados por las cuerdas. «¿Qué crueldad es esta? ¿Quién haría algo así?», murmuró uno de ellos mientras tomaba al niño con cuidado. Los pastores no sabían quién era el niño ni por qué había sido abandonado, pero una cosa era cierta: no podía quedarse allí. Uno de ellos, que tenía conexiones en el palacio de Corinto, decidió llevarlo al rey Polibio y a la reina Merope. Y así, sin saberlo, los propios dioses guiaron a Edipo hacia un nuevo hogar y lo colocaron un paso más cerca del destino que tanto temía Layo. Los pastores viajaron a Corinto, donde el rey Polibio y la reina Merope gobernaban sabiamente, pero llevaban una profunda tristeza. Nunca habían podido tener hijos. Cuando el pastor presentó al bebé abandonado al rey, con sus pequeños pies hinchados por las cuerdas, Polibio sintió una mezcla de compasión y esperanza. «Los dioses nos lo han traído», dijo, tomando al niño en sus brazos. Merope se acercó y al mirar al bebé sintió una calidez llenar su corazón. Él podría ser la respuesta a los años de vacío y deseo no cumplido. Sin dudarlo, lo tomó en sus brazos y lo sostuvo cerca de su pecho. «Será nuestro hijo», declaró con firmeza. Y así, el niño fue criado como el príncipe de Corinto. Se le dio el nombre de Edipo, que significa pies hinchados debido a las cicatrices dejadas por las cuerdas. Creció rodeado de amor y privilegio, educado por los mejores maestros y entrenado en las artes de la guerra y el liderazgo. Para todos, era el legítimo heredero al trono, y Polibio y Merope nunca le contaron la verdad sobre sus orígenes. Pero el destino, siempre paciente, esperaba el momento adecuado para revelar la verdad, y ese momento llegaría antes de lo que Edipo imaginaba. Aunque Edipo era profundamente amado por sus padres adoptivos, había algo dentro de él que no podía callar. Desde joven escuchaba susurros y rumores sobre sus verdaderos orígenes. Algunos decían que no era hijo biológico de Polibio y Merope. Otros sugerían que había algo misterioso sobre su llegada a Corinto. Esos murmullos comenzaron a afectarlo a medida que crecía. Miraba a Polibio y Merope y sentía una desconexión, una duda que lo inquietaba, como si faltara una pieza crucial de su propio rompecabezas. Con cada mirada amorosa de su madre adoptiva o cada palabra sabia de su padre, se preguntaba: ¿quién soy realmente? Con el peso de esta creciente duda sobre sus hombros, Edipo tomó una decisión. Viajaría a Delfos y consultaría al oráculo. La búsqueda de la verdad sobre sus orígenes era una necesidad que no podía ignorar, y creía que el oráculo de Apolo, la fuente de todas las respuestas divinas, lo ayudaría a entender su verdadera identidad. El viaje desde Corinto a Delfos fue largo y arduo, pero Edipo no dudó. Viajó solo, guiado únicamente por la necesidad de encontrar algo que le diera paz. Cuando finalmente llegó al templo de Apolo, la atmósfera parecía densa con la promesa de revelaciones. Entró en la sala sagrada de Delfos, donde Pitia, la sacerdotisa del oráculo, lo esperaba.
Sus ojos se entrecerraron al verla, sentada sobre el trípode, envuelta por el humo místico que se elevaba desde la tierra. Con un gesto lento y solemne, la sacerdotisa lo miró y habló, su voz resonando por todo el templo. «¿Qué buscas?» Hijo de Corinto, Edipo, con el corazón acelerado, declaró, «Quiero saber mi verdadero origen. ¿Soy el hijo legítimo de Polibio y Mérope? ¿Quién soy en realidad?» Pero el oráculo, como siempre, tenía otros planes. Las palabras que salieron de la boca de Pitia fueron mucho más oscuras de lo que esperaba. «Matarás a tu padre y te casarás con tu madre». El aire pareció congelarse a su alrededor. La respuesta no trataba sobre su origen, sino sobre un destino terrible que le esperaba. La profecía dejó a Edipo sin palabras, paralizado por la imagen horrífica que se formaba en su mente. Desesperado y atónito, no sabía qué hacer. Lo único que sabía era que tenía que huir, escapar de todo lo que conocía para que ese futuro aterrador no se cumpliera. Edipo salió del templo de Delfos con la mente ardiendo. Las palabras de la sacerdotisa seguían resonando en sus oídos, como un grito ensordecedor. «Matarás a tu padre y te casarás con tu madre». ¿Cómo podía ser esto posible? Nunca podría permitir que tal destino se cumpliera. El joven príncipe estaba consumido por el pánico. ¿Qué podría hacer para escapar de esta maldición? La confusión se apoderó de su corazón mientras vagaba sin rumbo por las calles de Delfos, con los ojos fijos en el suelo, la mente nublada. Sabía que no podía regresar a Corinto. Si regresaba allí, la profecía se cumpliría, o al menos eso creía. Su padre Polibio y su madre Mérope podrían ser destruidos por su propia existencia, por su mera presencia. La idea de matar a un hombre a quien llamaba padre y luego casarse con la mujer que lo había criado parecía insoportable. Con el miedo recorriéndole las venas, tomó una decisión desesperada. Si huía de Corinto, podría evitar que la maldición se cumpliera. Se iría lejos, a un lugar donde nadie conociera su nombre ni su origen, donde el peso del destino no lo alcanzara. Sin despedirse, Edipo dejó Delfos y tomó caminos desconocidos, decidido a escapar de todo lo que lo ataba a su pasado. Creía que al ir a cualquier otro lugar podría evitar la tragedia que le esperaba, pero lo que no sabía era que al intentar huir del destino, simplemente estaba poniendo en marcha su viaje hacia él. Edipo vagó durante semanas, dejando Corinto cada vez más atrás. Su mente estaba confundida, y el miedo al futuro lo consumía. Buscaba un lugar donde no fuera reconocido, donde pudiera vivir sin el peso de la profecía aplastándole el pecho. El viaje, aunque solitario, parecía una escapatoria desesperada de sí mismo, como si pudiera correr más rápido que lo que ya estaba escrito. Fue en un camino lejano, rodeado de montañas y densos bosques, donde el destino lo encontró en un giro cruel. Mientras viajaba en su carro, se cruzó con un grupo de viajeros. El camino era estrecho y el terreno rugoso. A medida que los carros se acercaban, la tensión aumentaba. Los conductores de los dos carros comenzaron a discutir sobre quién debía ceder. Ninguno quería moverse al lado más estrecho del camino. La discusión rápidamente escaló, con palabras ásperas intercambiadas, hasta que las voces se elevaron en gritos. Impaciente él es. Irritado por el retraso, Edipo gritó para que se movieran, pero los hombres no lo escucharon. Uno de los viajeros, un hombre mayor con una actitud arrogante, descendió de su carro y en un ataque de ira comenzó a insultar a Edipo. El joven, ya tenso y preocupado por el tiempo perdido, no pudo controlar su ira. Sin saber quiénes eran estas personas ni entender la gravedad de su propia impulsividad, Edipo, en un ataque de rabia, atacó al hombre con su espada. La pelea fue breve pero brutal. Cuando el hombre cayó, muerto, Edipo respiró hondo, aliviado por la violencia, pero sin saber lo que acababa de hacer. Miró el cuerpo caído sin saber que acababa de matar a su verdadero padre, Layo, el rey de Tebas, cuya vida ya había sido predicha en una profecía que él mismo había intentado evitar, sin saber quién era realmente y sin entender la conexión con el hombre que acababa de matar. Edipo continuó su camino sin saber que la tragedia estaba a punto de desplegarse de una manera aún más aterradora. Mientras Edipo continuaba su viaje sin rumbo, una ciudad distante, Tebas, sufría una gran calamidad. Los habitantes vivían aterrados, listos para rendirse a la vida que conocían. La ciudad estaba rodeada por una amenaza monstruosa que parecía imposible de enfrentar. La Esfinge, una criatura aterradora, mitad mujer, mitad león, que custodiaba la entrada a la ciudad. La Esfinge poseía un poder devastador. Desafiaba a todos los que pasaban con un acertijo.
Aquellos que no lograban responder a su acertijo eran devorados por la bestia. Y durante un tiempo muchos lo intentaron, pero todos fracasaron y la ciudad estaba al borde del colapso. Tebas, sin un rey que la guiara, comenzó a hundirse en la desesperación. Las calles estaban vacías, los mercados abandonados y la gente, en lugar de celebrar su ciudad, lamentaba la pérdida de sus seres queridos, víctimas de la cruel esfinge. El trono estaba vacío, sin nadie dispuesto a asumir la responsabilidad y resolver la tragedia que había invadido la ciudad. Cuando Edipo llegó a Tebas, cansado y confundido por su viaje, no sabía nada sobre la calamidad que afectaba a la ciudad. Solo sabía que necesitaba descansar y encontrar una nueva dirección. Pero al llegar a las puertas de la ciudad, fue reconocido inmediatamente como el hombre que podía ayudar. La gente, desesperada, le contó sobre el terrible monstruo y le pidió ayuda. Al escuchar la historia, Edipo no dudó. Sabía que tenía que enfrentar este desafío, un último obstáculo en su búsqueda de un destino libre del yugo de los dioses. Desconociendo la importancia de su llegada, se preparó para enfrentar a la esfinge. La criatura apareció ante él. Con sus ojos penetrantes y su cuerpo majestuoso, una figura imponente y aterradora. La esfinge, como era costumbre, planteó un acertijo. Por la mañana tiene 4 patas, por la tarde 2 y por la noche 3. ¿Qué criatura es esta? Edipo la miró, tratando de entender. El acertijo parecía simple, pero el peso de su significado amenazaba con aplastarlo. Pensó por un momento, su corazón latiendo más rápido, hasta que una idea brilló en su mente. El hombre, respondió con confianza. Frustrada por ser desafiada, la esfinge rugió, y como si el peso de sus propios fracasos fuera demasiado para soportar, se lanzó desde un acantilado cayendo a su muerte. Con la muerte de la criatura, el miedo y la maldición que habían azotado a Tebas desaparecieron. La ciudad, finalmente libre, celebró la victoria de Edipo. Lo aclamaron como un héroe, y el pueblo de Tebas, agradecido, le ofreció el trono, sin saber que la verdadera tragedia, una vez más, estaba esperando. Con la muerte de la esfinge y la ciudad de Tebas finalmente libre de la amenaza que la había atormentado, la gente, en un acto de gratitud, se acercó a Edipo para ofrecerle la corona. No sabían, por supuesto, cuánto este hombre, al que ahora consideraban su héroe, estaba en realidad sumido en un destino que intentaba evitar desesperadamente. Edipo, aunque sorprendido por la sorpresa y el honor de ser aclamado como el Salvador de Tebas, sintió una extraña sensación de tristeza. Había enfrentado a la esfinge, sí, y derrotado al monstruo, pero las palabras del oráculo seguían martilleando en su mente, y la sombra de la profecía continuaba siguiéndolo. Pensó por un momento en la ciudad y en sus habitantes. Vivir en Corinto ya no parecía una opción, pero ahora, ante la oferta del trono de Tebas, no tenía otra elección. Era el único lugar donde podía intentar comenzar una nueva vida, sin saber que ya estaba cumpliendo parte de su terrible profecía. El pueblo de Tebas lo aclamó como rey, y como era tradición, se casó con Yocasta, la viuda del rey Layo, sin saber que ella era su propia madre. La ciudad, finalmente en paz, vio sus días llenos de prosperidad, y Edipo, seguro de haber superado un gran obstáculo, sintió una falsa tranquilidad asentarse en su corazón. Sin embargo, en lo más profundo, todavía sentía el peso de la maldición que lo perseguía, una verdad que no podía ver, pero que se acercaba cada vez más. Con la muerte de la esfinge, Tebas suspiró de alivio por primera vez en muchos meses. El miedo que se había asentado sobre la ciudad como una sombra densa desapareció y la paz finalmente volvió a reinar. Las calles se llenaron nuevamente. De vida, los mercados se volvieron bulliciosos y los ciudadanos comenzaron a creer que los dioses de alguna manera le habían dado a la ciudad una segunda oportunidad. Edipo fue recibido como un verdadero héroe, aclamado por todos los que veían en él no solo a un hombre común, sino a alguien tocado por la mano divina. Y como recompensa por su valentía e inteligencia al resolver el acertijo de la esfinge, los líderes de Tebas, sin dudarlo, le ofrecieron el trono. Pero al aceptar la corona, Edipo no sabía que solo estaba cambiando un destino incierto por otro, aún más cruel. Yocasta, la viuda del rey Layo, tampoco sabía que el hombre que ahora ocupaba el lugar de su difunto esposo era de hecho su hijo. No podía imaginar que al aceptar a Edipo como su esposo, estaba cumpliendo la profecía que ella y Layo habían tratado de evitar a toda costa. Cuando Edipo se casó con Yocasta, estaba convencido de que todo lo que había hecho hasta entonces, la lucha contra la esfinge, su ascenso al trono, representaba un nuevo comienzo, una oportunidad para escapar del destino predicho por el oráculo. Quería creer que podía ser feliz. Su confianza en el futuro parecía renovada y gobernaba con sabiduría,
siempre buscando el bienestar del pueblo de Tebas. Los primeros años de su reinado fueron prósperos. La ciudad floreció bajo su liderazgo y la paz reinó. Edipo tuvo hijos con Yocasta y la felicidad parecía finalmente materializarse como una recompensa por su victoria y valentía. Pero como siempre, el destino se acercaba y la verdad, con su fuerza imparable, se escondía en las sombras, esperando el momento adecuado para ser revelada. El reinado de Edipo estuvo marcado por una larga era de prosperidad para Tebas. La ciudad prosperó, sus tierras fueron fértiles y el comercio floreció. Bajo su liderazgo prevaleció la justicia y el pueblo vivió en paz, sin las pesadillas que lo habían atormentado antes de su llegada. Las heridas de la ciudad parecían sanadas y la confianza en su rey nunca había sido tan fuerte. Edipo, con su sabiduría y valentía, había ganado el corazón del pueblo de Tebas. Junto a Yocasta, gobernaba con equilibrio, tomando decisiones cuidadosas para mantener la armonía entre los ciudadanos. Juntos, la pareja tuvo hijos y la familia real parecía encarnar el amor y la estabilidad que la ciudad tanto necesitaba. Edipo y Yocasta eran padres orgullosos de hijos saludables e inteligentes, y la felicidad parecía ser un elemento permanente en sus vidas. Pero, por muy bien que estuviera la ciudad, había una tensión subyacente que no se podía ignorar. Edipo, siempre atento a su pueblo, no podía deshacerse de la inquietud en su corazón, una vaga sensación de que tal vez algo estaba por salir mal. Aún no lo sabía, pero el destino, con sus manos invisibles, ya comenzaba a moldear la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. La felicidad de Edipo y Yocasta, sin embargo, venía acompañada de una creciente preocupación por el futuro de Tebas. Mientras el pueblo vivía en prosperidad, una sombra se cernía sobre el reino. Algo, en algún lugar, estaba a punto de alterar la armonía que se había construido tan cuidadosamente. Y para el rey, las dudas sobre su pasado continuaban acechándolo, sin respuesta. Mientras tanto, sus hijos crecían, y la vida parecía seguir su curso tranquilo. Pero en el corazón de Edipo, la pregunta persistía. ¿Realmente estaba libre de todo lo que el oráculo había predicho? Sentía que una nube oscura se formaba en el horizonte, aunque no sabía que se acercaba implacablemente. Los días pacíficos de Tebas estaban a punto de ser interrumpidos por una calamidad que nadie podía predecir. A pesar de toda la prosperidad y paz logradas con tanto esfuerzo, algo oscuro se estaba extendiendo por la ciudad, algo que ni el sabio y justo Edipo habría podido imaginar. Una plaga mortal comenzó a extenderse rápidamente por Tebas. Los cultivos se marchitaron, el ganado murió y la gente fue consumida por la enfermedad. Los ciudadanos comenzaron a caer enfermos uno a uno y el pánico se apoderó de las calles. Familias enteras perecieron, sin que nadie supiera cómo detener la epidemia. El miedo se propagó más rápido que la misma enfermedad, y pronto la ciudad cayó en un caos total. El pueblo de Tebas, desesperado, buscó una solución por todos lados. No había cura para la enfermedad, y los dioses, que antes parecían bendecir el reino, parecían haberles dado la espalda. La atmósfera de desesperación se apoderó de la ciudad, y todas las miradas se volvieron hacia el oráculo de Delfos, esperando una respuesta. Cuando la noticia de la plaga llegó al palacio, Edipo convocó de inmediato a los sacerdotes y pidió una explicación. Sabía que había algo más en juego, que esto no era solo una enfermedad simple que se podría erradicar con medicina o rezos ordinarios. La maldición que pesaba sobre la ciudad parecía ser algo más que un simple accidente. No sabía qué había causado la plaga, pero estaba seguro de que su origen estaba en algún lugar dentro de Tebas. Desesperado, Edipo envió a Creonte, su cuñado, al oráculo de Delfos para buscar respuestas. Cuando Creonte regresó, trajo una revelación que alteraría el curso de todo lo que Edipo pensaba saber. El oráculo, con su voz enigmática, reveló que la plaga no se eliminaría hasta que el asesino de Layo, el antiguo rey, fuera encontrado y castigado. Este anuncio sorprendió a Edipo hasta lo más profundo. Layo, el antiguo rey, era un hombre que él sabía que había gobernado Tebas antes de su llegada, pero nunca imaginó que la muerte de Layo estuviera relacionada con la calamidad actual. La tragedia se había asentado tan sutilmente, y la verdad que aún permanecía oculta comenzaba a revelarse de una manera devastadora. Decidido a salvar su ciudad, Edipo juró encontrar al responsable de la muerte de Layo y purificar a Tebas de su maldición. No lo sabía aún, pero estaba a punto de hacer un descubrimiento que lo destruiría para siempre. Ahora, con la revelación del oráculo en mente, Edipo se encontraba inmerso en una misión que consumiría toda su fuerza: encontrar al asesino de Layo y terminar con la plaga que asolaba Tebas.
No tenía dudas de que resolvería este misterio, al igual que lo había hecho con la Esfinge, creyendo que la verdad, como siempre, estaba al alcance de su mano. En su discurso al pueblo, Edipo hizo un solemne juramento. Juro por los dioses que haré todo lo que esté a mi alcance para encontrar al culpable y vengar la muerte de Layo, para salvar esta ciudad de la maldición que nos consume. El pueblo de Tebas, que siempre lo había adorado como un héroe, respondió con esperanza, creyendo que su rey los liberaría una vez más. La búsqueda comenzó y Edipo reunió a sus mejores consejeros, incluido el sabio Tiresias, el vidente, ciego, quien era respetado por su visión del más allá y su capacidad para ver lo que otros no podían. Sin embargo, cuando Edipo convocó a Tiresias para pedir ayuda, se encontró con una resistencia inesperada. El vidente dudaba, como si supiera algo terrible, algo que no se podía decir. A medida que pasaba el tiempo, la presión aumentaba. Edipo presionó a Tiresias hasta que el ciego a regañadientes cedió y reveló algo horrible. Tú, Edipo, eres el asesino de Layo. Estas palabras golpearon como una bomba, y el rey, atónito, no sabía cómo reaccionar. ¿Yo? ¿Cómo podría ser yo?, gritó Edipo incrédulo. Estaba seguro de su inocencia. Él, que había gobernado con justicia, que había salvado Tebas, no podía ser el culpable. Tiresias, imperturbable, respondió: «No lo ves, Edipo. Resolviste el acertijo de la Esfinge, pero ahora el mayor misterio es el que tienes más cerca, de lo que crees. El destino ya está sellado». Pero Edipo, en su ira y confusión, no creyó las palabras del profeta. En lugar de eso, acusó a Tiresias y a su hermano Creonte de conspirar contra él, tal vez por envidia al trono. Se aferró a su propia visión, convencido de que algo se estaba tramando en su contra. Determinado a continuar su investigación, Edipo ordenó que se reexaminara cada detalle de la muerte de Layo, que se interrogaran a todos los testigos. Con cada pista que surgía, su mente se sumergía más en la telaraña del misterio. Sin embargo, el rey no podía ver que las respuestas siempre habían estado frente a él, y que el enigma más oscuro ya había comenzado a revelarse lentamente. La búsqueda de la verdad de Edipo lo llevó a un momento crucial: el encuentro con Tiresias, el gran profeta ciego. Durante días, Edipo intentó resolver el rompecabezas, hablando con testigos y examinando el pasado del reino de Tebas. Sabía que había algo más que aún no entendía, algo fundamental que se le escapaba. Por eso convocó a Tiresias, un hombre cuyos poderes eran venerados, para arrojar luz sobre el camino. Cuando el profeta llegó al palacio, su comportamiento serio y su postura firme indicaban que llevaba una carga pesada. Era un hombre respetado pero también temido, pues su visión no era como la de los demás. Él veía más allá del alcance de los mortales, y esto le permitía percibir verdades que otros preferían ignorar. Sin embargo, Tiresias dudó en darle a Edipo las respuestas que tan desesperadamente buscaba. Sabía que el rey no estaba preparado para lo que estaba por venir. Impasible, Edipo lo interrogó con urgencia. «Tiresias, dime, ¿quién es el asesino de Layo? ¿Qué está trayendo esta plaga a nuestra ciudad?» Pero Tiresias, con un suspiro profundo, respondió: «No estás preparado para escuchar, Edipo. La verdad es un peso insoportable, y no tengo derecho a cargar con este dolor por ti». Edipo, confundido y frustrado, insistió: «Yo soy el rey. Yo mando en esta ciudad para el bien de todos. La plaga está destruyendo a nuestro pueblo y no descansaré hasta encontrar al culpable. Si conoces la verdad, habla ahora». Finalmente Tiresias cedió, pero sus palabras fueron como cuchillas afiladas. «Tú, Edipo, eres el asesino de Layo. Tú eres responsable de nuestra desgracia». Estas palabras golpearon a Edipo como un rayo. Miró al profeta incrédulo, como si estuviera escuchando una mentira. «¿Yo? ¿Cómo te atreves a acusarme de algo tan horrible? Yo que salvé esta ciudad, yo que soy el rey, debes estar loco». Tiresias, con tristeza en los ojos, simplemente respondió: «Estás ciego, Edipo, y no ves lo que está justo frente a ti. La verdad está en tu sangre, pero te niegas a reconocerla». Pero Edipo, lleno de rabia y negación, se volvió contra él. «Profeta, tú y Creonte están conspirando contra mí. Está claro que hay una trama para derribarme. Intentarás manipular a los dioses para destruirme, pero no lo conseguirás». Y así, con una última mirada de desolación, Tiresias se retiró, dejando a Edipo solo, más confundido y furioso que nunca. El rey creía que estaba siendo traicionado, y la verdad seguía pareciendo lejana, oculta en algún lugar que no quería ver. Tras la dramática revelación de Tiresias, Edipo quedó completamente sacudido.
La acusación de ser el asesino de Layo resonaba en su mente como un eco lejano, imposible de ignorar, pero se negaba a aceptarlo. ¿Cómo podría? Él, que había salvado a Tebas de la Esfinge, que había sido exaltado como el héroe de todos, ahora acusado de una atrocidad semejante. La idea era insostenible. La rabia consumió a Edipo y su visión se nubló por la indignación. Se convenció de que había algo mucho más complejo detrás de las palabras de Tiresias. La mente del rey, antes tan lógica y estratégica, ahora estaba dominada por la paranoia. No podía aceptar que él mismo fuera la clave del misterio, así que comenzó a sospechar de una conspiración en su contra. Es imposible. Tiresias debe estar manipulado. Creonte debe estar detrás de esto, pensó. La idea de que su propio cuñado, Creonte, conspirara contra él era insoportable. Creonte siempre había ocupado una posición de confianza en el reino. Pero ahora, en su mente distorsionada, Edipo lo veía como un traidor. Tal vez él y el profeta ciego estaban unidos en un intento de usurpar el trono. Quizá querían derribarlo, para que Creonte pudiera gobernar Tebas en su lugar. Furioso, Edipo convocó a Creonte para una audiencia, decidido a confrontarlo. Cuando Creonte entró en la sala, inmediatamente percibió la pesada atmósfera de tensión en el aire. La mirada de Edipo estaba llena de acusación y desconfianza. «Creonte, tú y Tiresias están intentando derribarme, ¿verdad?», preguntó Edipo con firmeza, sin ocultar su ira. «Tú y el profeta ciego están conspirando contra mi gobierno, contra el trono de Tebas. Siempre confié en ti, pero ahora veo que tienes intenciones secretas. ¿Qué quieres? ¿Poder para ti?». Creonte, atónito e indignado por la acusación, intentó calmar al rey. «No, Edipo, estás equivocado. Nunca pensé en usurpar tu poder. Solo he buscado el bien de Tebas, y lo que he querido es salvar al reino de la plaga. No puedes creer que haría algo así». Pero Edipo, inmerso en su propia furia, se negó a escuchar. Estaba cegado por la sospecha, incapaz de ver la verdad. Para él, todo parecía demasiado claro. Creonte y Tiresias estaban unidos, y su única misión era derribarlo. El rey no se daba cuenta de que su búsqueda incansable de una explicación lógica lo cegaba aún más a la realidad. Y así, la acusación se extendió, y la distancia entre él y la verdad creció aún más. La discusión con Creonte terminó de manera tensa, sin resolverse, y la ira de Edipo solo creció. Estaba atrapado en una telaraña de desconfianza que lo mantenía más alejado que nunca de lo que realmente necesitaba: la verdad. Mientras Edipo aún luchaba con las sospechas y la ira que lo consumían, una figura inesperada apareció en la escena. Un mensajero de Corinto llegó al palacio con noticias que en circunstancias normales habrían traído alivio a cualquier monarca. La muerte de Polibio, el rey de Corinto, el hombre que Edipo siempre había creído que era su padre, el mensajero. Llegó con una expresión seria, pero su actitud se suavizó con un gesto respetuoso hacia el rey. Gran Edipo comenzó con una reverencia. «Traigo noticias de tu tierra natal. Polibio, tu padre adoptivo, ha fallecido. Ya no está entre los vivos». Al principio, Edipo suspiró aliviado. Había temido que pudiera haber sido la causa de la muerte de Polibio, como lo había advertido el oráculo, pero el mensajero trajo la buena noticia de que su verdadero padre no había sido asesinado por él, como sugería la profecía. El peso de una parte de la maldición parecía haberse levantado, y esto trajo al rey un breve momento de alivio. «No hay razón para temer el destino que predijo el oráculo», dijo Edipo aliviado. «El destino ha fallado. Polibio murió de síntesis, muerte natural, como cualquier hombre de su edad. No soy responsable de su muerte». Sin embargo, el mensajero, sintiendo la inquietud de Edipo, dijo: «Hay algo más que debo decirte, mi rey. Aunque Polibio ha muerto, no eres su verdadero hijo. Yo fui quien te encontró de bebé, abandonado, y te llevé al rey y la reina de Corinto. No naciste de Polibio y Merope, sino que fuiste adoptado por ellos. Tú, Edipo, eres hijo de Layo y Yocasta, el rey y la reina de Tebas». Estas palabras golpearon a Edipo como una tormenta. El mundo a su alrededor pareció dejar de girar. Permaneció congelado en silencio mientras las piezas de su vida, aquellas que había creído simples y bien definidas, comenzaron a encajar de una manera inesperada y aterradora. La idea de ser hijo de Layo, el antiguo rey de Tebas, y de Yocasta, su esposa, era inconcebible. Él, que siempre había creído ser hijo de Polibio y Merope, ahora debía enfrentar la verdad de que la profecía, que pensaba haber evitado, era cierta en toda su magnitud. Había matado a su verdadero padre, y como decía el oráculo, estabas
destinado a casarse con su propia madre. Desesperado, Edipo hizo una pausa, tratando de juntar los fragmentos de sus pensamientos. El mensajero continuó, sin saber la profundidad del abismo que acababa de abrir. Yo, el hombre que te encontró y que siempre conoció tu origen, temía que algún día pudieras enterarte. Pero ahora, tras la muerte de Polibio, creo que ha llegado el momento. La revelación estuvo completa y la devastadora verdad se apoderó de Edipo. Él, que había buscado incansablemente al culpable de la muerte de Layo y la maldición de Tebas, ahora entendía que él mismo era la clave del sufrimiento que había caído sobre el reino. Había matado a su padre como lo había predicho el oráculo, y ahora estaba casado con su madre sin saberlo. La revelación del mensajero fue como una hoja afilada cortando la niebla que rodeaba la comprensión de Edipo. El rey estaba paralizado, como si el peso de la verdad lo hubiera aplastado. Todo lo que había vivido, todas sus decisiones, ahora parecían irrelevantes ante esta nueva y aterradora realidad. Se apartó del mensajero, sus manos temblorosas buscando apoyo en una mesa cercana. El aire se sentía más pesado, las paredes del palacio parecían cerrarse y el suelo bajo sus pies se volvió inestable. No, esto no puede ser cierto, murmuró, más para sí mismo que para el mensajero, pero en lo profundo sabía que lo era. La profecía se había cumplido de manera cruel e implacable. Edipo sabía que necesitaba más respuestas y rápidamente. Se dirigió a Jocasta, su esposa, y la única persona que podría ayudarlo a entender lo que estaba sucediendo. Ella, que hasta ese momento había parecido calmada y confiada, también había comenzado a percibir la terrible verdad. Pero ya era demasiado tarde para esconder lo que ya estaba claro. Cuando Jocasta entró en la habitación, Edipo la miró fijamente, su mirada llena de una mezcla de desesperanza y cuestionamiento. «Jocasta, ¿lo sabías?», le preguntó, su voz áspera, con dolor en cada palabra. «¿Sabías que Layo y yo éramos la misma persona? ¿Que la profecía era cierta y que tú, mi esposa, eras mi madre?» Jocasta, al escuchar las palabras de Edipo, cayó en un momento de absoluto silencio. Su rostro palideció y un escalofrío profundo la rodeó. Ella, que había intentado negar la verdad todos esos años, ya no podía ocultarla. El peso de la revelación la golpeó como una avalancha, y el horror en sus ojos no pudo ser disimulado. Titubeó, intentando encontrar algo que decir, alguna explicación, pero las palabras le fallaron. «Yo no lo sabía», comenzó, pero su voz fue sofocada por la creciente ola de angustia que invadió su corazón. Edipo, incapaz de soportar el sufrimiento, la miró desesperado. «Jocasta, ¿cómo pudimos haber sido tan ciegos? ¿Cómo pudimos vivir con esta mentira tanto tiempo? Lo que le ocurrió a Layo no fue una tragedia al azar. Fue el destino aplastándonos, y ahora estamos condenados a pagar por ello». Jocasta, ya consumida por la culpa y la desesperación, no pudo soportar más. La vergüenza y el horror la abrumaron, y corrió hacia sus aposentos huyendo de la realidad que la rodeaba. Edipo, por su parte, ya no pudo soportar su propia existencia. Había cumplido la profecía sin saberlo, y ahora el dolor de su destino era más de lo que podía soportar. Edipo estaba en shock. La verdad finalmente revelada destruyó todo lo que pensaba saber sobre sí mismo. El peso de su descubrimiento aplastó su alma, y el palacio, que antes era una fortaleza de autoridad, ahora se sentía como una prisión fría y oscura. Cada rincón parecía susurrar lo que él desesperadamente no quería escuchar. Pero no había forma de escapar del destino. Se alejó del lugar donde Jocasta había huido, intentando organizar sus pensamientos confundidos. Sus pies, que antes eran firmes y confiados, ahora parecían inestables. Se sentía perdido, como si el suelo bajo sus pies se estuviera desintegrando. Miró al mensajero que estaba a su lado, impotente ante el sufrimiento del rey. Pero Edipo ya no lo veía. Su mente estaba en otro lugar, conectando eventos pasados con la horrible realidad del presente. Entonces, un recuerdo distante surgió en su mente. Recordó el día cuando era joven y lleno de dudas en que había visitado el oráculo de Delfos. En ese momento había buscado la verdad sobre su origen, con la esperanza de disipar el miedo a la profecía que lo atormentaba. El oráculo, como siempre, había hablado en acertijos, pero ahora lo entendía. La profecía de que mataría a su padre y se casaría con su madre nunca había sido una simple amenaza. Era una advertencia del destino de la que no podía escapar, sin importar cuán fuerte intentara. Todo encajó. Recordó el encuentro con Layo en un camino solitario, donde la discusión que comenzó por un simple malentendido terminó con él matando al hombre que ahora sabía que era su verdadero padre. Ese hombre, a quien no conocía, a quien había matado en un arranque de ira,
pero que, al mismo tiempo, estaba cumpliendo la primera parte de la profecía, el camino trazado por fuerzas más allá del control humano. La mente de Edipo corría frenéticamente, conectando cada pieza de la historia. La sangre que había derramado en el camino, la desesperada búsqueda de una identidad que nunca fue suya, los misterios que había intentado resolver con tanto esfuerzo, todo eso era parte de un destino que no podía alterar. Miró sus manos, ahora marcadas por las decisiones y tragedias que no podía deshacer. ¿Cómo había podido ser tan ciego, tan confiado en sus propias suposiciones? ¿Cómo había podido creer que podía escapar de lo que estaba escrito? Y mientras este torrente de pensamientos atormentaba su mente, comenzó a entender lo que, hasta ese momento, había parecido inconcebible. El pasado y el presente estaban entrelazados de una manera que nunca había imaginado. Lo que había hecho años atrás, lo que había hecho en ese camino solitario, inevitablemente había conducido a este momento. No solo estaba siendo castigado por algo que había hecho, estaba viviendo las consecuencias de un camino que había sido trazado para él mucho antes de su nacimiento. Edipo se sentó con la mirada vacía, intentando procesar todo lo que acababa de aprender. Cada parte de la historia que pensaba conocer ahora parecía una ficción lejana, y se veía a sí mismo como solo un peón en las manos de un destino cruel. Pero en el fondo, sabía, la verdad había salido a la luz, y nada podía cambiarla. El Limoespotispo dolor era insoportable. El palacio de Tebas, que antes había sido el escenario de fiestas y celebraciones, ahora se sentía como una tumba, tan pesado de tristeza y desesperación. Jocasta, al escuchar las palabras de Edipo, fue consumida por una angustia tan profunda que ya no pudo soportar el peso de su propia existencia. La comprensión de la verdad que había intentado evitar desesperadamente le había arrancado el velo de la ilusión que la rodeaba. Lo que antes era imposible de creer, ahora era un hecho irrefutable. Ella se había casado con su propio hijo, y sin saberlo, había sido la causa de la maldición que destruyó todo lo que amaba. Se encerró en sus aposentos distanciándose de Edipo, quien aún luchaba por comprender la magnitud de su tragedia personal. Ya no podía enfrentarse al mundo, ni siquiera a su propio hijo. Sentía como si el peso de todo lo que había hecho y todo lo que el destino les había impuesto fuera imposible de llevar. Jocasta corrió hacia su habitación con los ojos ya nublados por la vergüenza y el dolor. Ya no había lugar para la redención, y la verdad la consumió por completo. Se sentó con pensamientos que daban vueltas en su mente, pero sin poder encontrar una salida. Sus ojos cayeron sobre la cuerda que sostenía su vestido, y fue como si algo dentro de ella se rompiera. Poco a poco, su conciencia se desvaneció, y en un acto de desesperación irreversible, tomó la cuerda de su vestido y la usó para ahorcarse. En el momento en que su vida se desvaneció, Jocasta sintió un breve alivio, como si finalmente pudiera escapar del castigo eterno que su propia sangre le había impuesto. La noticia de su muerte llegó rápidamente a Edipo, quien al enterarse del acto desesperado de su madre, perdió completamente la razón. Ya no había ninguna razón para luchar contra el destino que ya lo había aplastado. Y la culpa que ahora fluía en sus venas como veneno iba más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Ya no podía verse a sí mismo como el hombre que una vez fue, el rey que gobernaba Tebas con autoridad. Ahora era el hombre que había destruido su propio linaje sin saberlo, sin quererlo, pero aún así completamente responsable. El palacio, que antes estaba lleno de vida, ahora estaba sumido en una desolación total. La pérdida de Jocasta fue el golpe final que selló el destino de todos los involucrados. Ya no quedaba redención ni escape. Todo lo que quedaba era el vacío del arrepentimiento y el dolor. La muerte de Jocasta fue el golpe final que quebró a Edipo. El hombre que pensaba que era el héroe de Tebas, el rey que gobernaba con justicia, ahora no era más que una sombra de lo que fue. La tragedia lo consumió por completo y se encontró sumido en un abismo de culpa y desesperación. El palacio, donde una vez reinó con fuerza y sabiduría, ahora parecía un lugar de castigo eterno. Tras enterarse de la muerte de su madre, su esposa, Edipo no encontró razón para seguir viviendo. Ya no quería ser rey, ya no quería cargar con el peso del liderazgo. ¿Cómo podría? ¿Cómo podría gobernar un reino sabiendo que él era la causa de tantas tragedias? Su mente, nublada por el dolor, ya no podía pensar con claridad. La culpa lo sofocaba y sabía que nada podría deshacer las acciones que había cometido. Nada podría borrar la verdad de su linaje y los horrores que el destino le había impuesto. Incapaz de soportar más la vista de sí mismo, Edipo buscó un castigo que coincidiera con lo que sentía en su corazón. Recordó un dolor profundo y simbólico: la ceguera.
Fue la ceguera lo que le impidió ver la verdad sobre su origen, y fue la ceguera lo que ahora lo condenaba. Quería castigar la Mitsiri, ceguera de su alma con ceguera física. Con las manos temblorosas, Edipo tomó un alfiler del vestido de Jocasta, el mismo alfiler que ella había usado mientras vivía. Lo sostuvo con fuerza, sintiendo el metal frío, y con un grito silencioso de agonía comenzó a perforar sus propios ojos. El dolor físico era insoportable, pero nada se comparaba con el tormento que sentía por dentro. Cada movimiento del alfiler, cada acto de autoconmoción, era un intento desesperado de expiar sus pecados. Finalmente se quedó ciego, y el silencio que siguió fue ensordecedor. El palacio, que ahora parecía un eco distante de su antiguo esplendor, reflejaba el vacío dentro de él. Ya no había vista, ni camino que seguir. Él, que una vez fue el rey de Tebas, ahora era un hombre sin ojos, sin reino, sin esperanza. Completamente, devastado, Edipo cayó al suelo, impotente, sin ganas de vivir, pero también sin el valor de morir. Había cumplido la profecía de una manera terrible, y ahora el destino, una vez más, le quitaba todo. Con el rostro manchado de lágrimas y sangre, levantó la cabeza, escuchando solo los ecos del sufrimiento en su vida. La ceguera era ahora su única compañera. El reino de Tebas, una vez lleno de vida y prosperidad bajo el reinado de Edipo, ahora estaba sumido en el caos. El rey, cegado por su propia culpa, había renunciado al trono. Su sufrimiento era demasiado grande para que cualquiera lo soportara, y el peso de su castigo lo condujo a un destino inevitable: el exilio. Ya no merecía vivir en Tebas, ya no merecía el honor de gobernar, pues el único deseo que tenía ahora era dejar su tierra y desaparecer para siempre. Antígona, su hija, fue la única que permaneció a su lado. Ella, aunque joven y frágil, era lo suficientemente fuerte para apoyar a su padre en su dolor. El hombre que una vez fue el rey de Tebas ahora se veía a sí mismo como un hombre perdido, sin identidad, sin lugar en el mundo. Pero Antígona, con su compasión inmensa, no dudó en convertirse en su faro, su guía en la oscuridad. Lo acompañó en su viaje de exilio, cuidando de él mientras caminaba en silencio, con los ojos vacíos, siguiendo un destino trazado por la cruel mano del destino. El pueblo de Tebas, que una vez lo veneraba, ahora se encontraba ante una ciudad desolada, sin líder, sin dirección. Creonte, cuñado de Edipo, asumió el gobierno, aunque ya no era el hombre fuerte y respetado que una vez fue. El reino estaba marcado por la maldición y el dolor, y todos sabían que la tragedia de Edipo nunca sería olvidada. Mientras tanto, Edipo y Antígona viajaban por tierras extranjeras, lejos de las calles que él había recorrido una vez como monarca. El exilio fue implacable, pero necesario para que el ciclo de sufrimiento llegara a su fin. Edipo, ciego y sin esperanza, pasó sus últimos días como un hombre errante, siempre acompañado por la hija que lo amaba y le daba fuerzas para seguir. En silencio, reflexionaba sobre los errores que había cometido, sobre cómo sus intentos de evitar el destino solo habían acelerado su caída. El dolor que ahora llevaba era indescriptible, más allá de cualquier castigo que hubiera podido imaginar. Pero había algo en su sufrimiento que parecía más noble que cualquier otra cosa. Había aceptado su culpa, su responsabilidad, y estaba cumpliendo su condena con amarga resignación. Sabía que no había vuelta atrás, que la vida que había tenido una vez estaba irremediablemente perdida. Edipo caminaba sin mirar atrás en busca de un destino incierto. Sabía que la muerte eventualmente llegaría, pero hasta entonces estaría perdido, vagando por los rincones del mundo. Y así, con la sombra del destino siguiéndolo, pasó los últimos años de su vida. La tragedia de Edipo dejó una huella profunda en la historia de Tebas y más ampliamente en la cultura griega. Su historia se difundió por todo el mundo antiguo, y los ecos de su dolor llegaron incluso a las generaciones siguientes, dando lugar a un legado que se extendería más allá de los límites del tiempo. Su viaje de autodescubrimiento y su lucha contra el destino inevitable se convirtieron en un ejemplo clásico del conflicto entre el hombre y las fuerzas cósmicas que gobiernan el universo. El concepto de destino, que no podía evitarse ni con las mejores intenciones, se convirtió en un tema central en las tragedias griegas, siendo Edipo el ejemplo más dramático de cómo incluso los reyes más poderosos estaban a merced de algo más grande que ellos mismos. Su historia no solo enfatizaba el fatalismo, sino que también advertía sobre la arrogancia humana al intentar controlar lo incontrolable. Sin embargo, el legado de Edipo no se limitó a la literatura. La tragedia de su vida también resonó en la filosofía y el psicoanálisis.
En el siglo XX, el psicólogo Sigmund Freud utilizó la historia de Edipo como la base para su teoría del complejo de Edipo, un concepto fundamental en el psicoanálisis. Freud sugirió que los hombres tienen una tendencia inconsciente a desear a sus madres y rivalizar con sus padres, una idea que generó intensos debates y dejó una marca indeleble en la psicología moderna. La complejidad de la relación de Edipo con sus padres, su lucha contra la profecía, su dolor y su intento de evitar su destino se convirtieron en el centro no solo del campo de la psicología, sino también en reflexiones sobre la naturaleza humana, las relaciones familiares y el sufrimiento. Además, la historia de Edipo seguiría inspirando grandes obras literarias de dramaturgos y escritores posteriores que vieron en él un claro ejemplo de la tragedia humana. Obras como Edipo Rey, escrita por Sófocles, se convirtieron en hitos del teatro griego y siguen siendo representadas y reinterpretadas hasta el día de hoy, mostrando cómo la lucha contra el destino y la búsqueda de la verdad pueden ser temas universales y atemporales. La historia de Edipo también influyó en la literatura occidental en general, con muchos escritores utilizando la idea de la tragedia inevitable para explorar los dilemas morales y los destinos de sus personajes. La figura de Edipo, el hombre común que llega a ser rey pero es arrastrado por fuerzas que no entiende, se convirtió en un símbolo poderoso de cómo nuestras elecciones, por más conscientes que intentemos ser, pueden llevarnos a destinos que no podemos prever ni controlar. Pero al final, el legado de Edipo es ante todo un recordatorio del poder ineludible del destino. Su vida, marcada por el intento de escapar de una profecía que se haría realidad sin importar qué, refleja la lucha de todos nosotros contra lo que no podemos cambiar, y al mismo tiempo, la realización de que al final todos somos de alguna manera prisioneros del destino. Y así, la historia de Edipo no trata solo del sufrimiento de un hombre, trata de la condición humana, de los límites del control humano, del reconocimiento de que por más que lo intentemos, a veces estamos destinados a seguir un camino que fue trazado mucho antes de que naciera. La tragedia de Edipo vive, no solo en los textos que han sobrevivido a través de los siglos, sino también en todos nosotros, en las decisiones, las consecuencias y el eterno conflicto entre la voluntad y el destino. Y así, llegamos al final de la trágica historia de Edipo, un relato de destino, culpa y autorreflexión que nos hace cuestionar hasta qué punto podemos controlar nuestras vidas. Si te gustó este video y te tocó la historia, no olvides dejar un comentario abajo contándonos qué fue lo que más te impactó en el viaje de Edipo. Si te gustó, dale un me gusta, y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete ahora para no perderte más videos sobre mitología, historias fascinantes y mucho más. Hasta la próxima y recuerda, el destino puede ser impredecible, pero siempre puedes marcar la diferencia con tus elecciones.